Hola, buenas noches a todos mis amigos, familia en Cristo y mi familia. En esta noche quiero compartirles algo que ha inquietado mi corazón desde hace unos días. Hemos estado pasando todos los mexicanos, bueno, en general todo el mundo, pero quiero hablar de algo específicamente aquí los mexicanos. Hemos pasado por momentos muy difíciles, ¿verdad? Como hemos estado pasando la situación económica, la situación en casa. Y desde la última transmisión que Dios me permitió hacer, tuve en mi corazón el anhelo de compartir acerca de lo que significa la unidad. Es uno de los temas que yo considero que es importante, de suma importancia para cada uno de nosotros, porque normalmente hablamos de unidad en la nación, hablamos de unidad en la familia, ¿verdad? Pero en esta noche me gustaría hablar acerca de la unidad dentro de la iglesia también. Es una parte fundamental, porque realmente donde hay un dicho que dice que el juez comienza por su propia casa. Entonces, si nosotros decimos conocer la palabra, debemos de empezar a practicar en nuestra propia vida la palabra de Dios. Quiero en esta noche invitarte, ¿verdad? Vamos a ver un tema que he titulado La importancia de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Y voy a comenzar por leerte esto que dice así: vivimos en un mundo de individualismo y soledad en el que cada quien busca lo suyo. No importa si alguien más sufre con tal de conseguir nuestro propio bienestar. Vemos, por ejemplo, políticos que no se interesan por lo que les sucede al pueblo, mientras ellos anden en carros de lujo y tengan grandes mansiones y dinero, ¿verdad? Es algo que, bueno, no en este país pasa. Este país está exento de esa situación. Eso pasa en otros países, pero es triste verlo, ¿verdad? Que en las campañas políticas te prometan muchas cosas y cuando el pueblo está requiriendo del apoyo de ese político, no encuentran ese apoyo. No que vivamos, ¿verdad? Como muchos piensan que el gobierno tiene que mantener al pueblo. No es cierto. Debemos nosotros. Tampoco es justo que la gente que en campañas políticas está ofreciendo ciertos beneficios, en el momento en que tú como pueblo o como sociedad lo estás requiriendo, no lo encuentras. Mientras que ellos gozan de privilegios, ¿verdad? Y eso es algo que no debe de ser. Debemos de ser equitativos. Ahora, hay otra cosa. ¿Esto por qué lo menciono? Porque aún entre los cristianos, ¿verdad? Es común pensar que podemos crecer espiritualmente o agradar a Dios sin la ayuda de nadie más. No en México. Seguramente Dios no nos hubiera constituido un pueblo si no nos necesitáramos unos a otros para caminar y crecer, ¿verdad? La importancia de la iglesia. Pero debemos entender que hay un lugar. La iglesia local se refiere a que nosotros tenemos un lugar donde nos congregamos, nosotros estudiamos la palabra, donde vamos a aprender, donde vamos a tener comunión unos con otros, ¿verdad? Y precisamente me di a la tarea de leer algo que a mí me llamaba la atención. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es algo que estaba pasando ahí la iglesia primitiva. Acababa de ascender Jesús a los cielos, ¿verdad? Los discípulos le decían: no te vayas, Señor, quédate con nosotros. Sin embargo, Él les dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no
me fuera, no puede venir el Espíritu Consolador, el Espíritu de Dios. Entonces, el cual está con nosotros hasta el día de hoy. Y entonces el Espíritu de Dios está con nosotros como iglesia, como pueblo, como familia. Pero, ¿qué creen? Que muchas veces seguimos haciendo distanciamientos, seguimos haciendo lo que según creemos es mejor, o seguimos haciendo conforme a lo que alguien más nos pueda decir y no conforme a lo que el Espíritu de Dios nos hace sentir, ¿verdad? Dice que estaban unánimes en oración y ruego. Fíjense una de las cosas, la unidad es algo importante, y la unidad va a empezar, fíjense por dónde empieza. La unidad empieza primero que nada por estar junto a Dios. Esa es la primera parte. Si estamos alejados de Dios, desde ahí no vamos a entender lo que es la unión, la unidad. No vamos a saber lo que es el trabajo en equipo en la iglesia de Dios, ni en nuestra familia, ni en ningún otro lugar. Ahora fíjense lo que nos dice Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Una de las cosas importantes es que debemos de entender que la Biblia nos enseña que desde el momento en que se van, en el momento en que asciende Jesús a los cielos, desciende el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Dice que estaban todos unánimes, juntos en armonía. Dice Hechos capítulo 2. Y fíjense que ahí en el libro de los Hechos capítulo 2 quiero leerles esto, porque quiero que lo entiendan. Saca tu espada, saca tu Biblia, por favor. Es necesario que tú te alimentes de la palabra de Dios. Es necesario que tú conozcas lo que la palabra dice. El libro de los Hechos capítulo 2 dice así, y nos habla acerca de los primeros cristianos, ¿verdad? Versículo 43, vamos a ver. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense aquí algunas características que nosotros debemos de entender. Primero que nada, dice que habían muchas maravillas y señales, ¿verdad? Hoy en día, tristemente, en la iglesia de Cristo, mucha gente no se anima a orar con poder, no se anima a orar con la fe que Dios nos está mandando. Dice Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos queremos que oren por nosotros. Todos queremos ver milagros. Queremos ser espectadores, pero no queremos ser de esas personas que Dios use para que se produzca un milagro. Características importantes que aquí debemos de entender. Dice que estaban todos unánimes, ¿verdad? Estaban juntos. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Saben? Eso es parte de lo que es la unidad, el trabajo en equipo, el trabajo colectivo. No en pensar quién es más, quién es menos, no sintiendo alguien, sentirse algo diferente, alguien diferente a otros o superior a alguien más. No, no es eso. Todos somos iguales, ¿verdad? Todo el cuerpo de Cristo estamos ligados en un solo cuerpo. No todos somos manos, no todos somos cabezas, no todos somos pies. Cada quien tiene un trabajo en particular que realizar, pero debemos de hacerlo en unidad.
¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 2, comienza diciendo que en el día que llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes juntos, dice el versículo 1. Todos estaban unánimes, juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían el mismo sentir y la misma manera de pensar. Trabajaban de una misma forma. Se amaban. Buscaban el bien uno del otro. Y a mí me sorprende y me maravilla porque dice la palabra, ahí mismo en Hechos, que ellos veían la necesidad de la gente, ¿verdad? Y que no escondían su bolso, no cerraban su bolso para ayudar a la gente, sino dice que ellos, ¿verdad?, estaban ahí en un amor, en el amor de Dios, ayudando a la gente. Fíjense lo que dice versículo 45 de Hechos capítulo 2, versículo 45, dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjense nada más la situación. Vendían sus propiedades, se despojaban de lo que ellos tenían, con el amor que Dios les estaba dando. Sin embargo, hoy en día vemos que es triste ver que hay gente que tiene necesidad y nosotros cerramos nuestro bolsillo para no ayudar. Nosotros, en lugar de extenderle la mano, hacemos caso omiso de ello, nos hacemos a un lado de su vida o lo ignoramos en lugar de estar prestos para ayudarles, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que eso representa el pecado también. Cuando nosotros no ayudamos a la gente, ¿verdad? Dice Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cómo se produce esto? Nosotros podemos pecar a través de no hacer lo bueno cuando sabemos hacerlo. La gente tiene necesidad. Hay muchos lugares donde están requiriendo de un taco, de una palabra, de un abrazo, ¿verdad? Y sin embargo hay veces que pasamos de largo y nos concentramos en nuestras propias situaciones, en nuestra propia necesidad. No, iglesia, levántate, despiértate tú que duermes, dice el Señor, y te alumbrará la luz de Cristo. Debemos de entender que es el tiempo en que está la necesidad y es el tiempo en el que nosotros debemos de aprender a dar, porque dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Tienes que aprender a ayudar a la gente. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. ¿Cuánto te amas a ti mismo? ¿Cuánto estás dispuesto a ayudar a la gente? Ve a la gente como si fueras tú mismo. Si tú ves que no tienen un alimento y tú tienes la oportunidad de brindarles ese alimento, hazlo. No te quedes con la gana de brindarle esa ayuda. Si ves que alguien llora, acércate y dale un buen abrazo porque está necesitando que alguien lo escuche. Tal vez está pidiendo desesperadamente que alguien venga en su ayuda. Y fíjense, si eso pasa con nuestro prójimo, nosotros como iglesia de Cristo, cuanto más, porque somos un solo cuerpo. Y yo hace rato platicaba con unas personas y yo les decía, si yo me doy un golpe en mi dedo con un martillo, ¿cómo es que no solamente me duele el dedo, sino me duele todo mi cuerpo? Aún hasta una lágrima se me puede rodar del dolor tan fuerte. Y es porque está ligado, aunque es un solo miembro, no está solo, está conectado a un cuerpo completamente. Así nosotros, iglesia de Dios, tú que me escuchas, familia, somos un solo cuerpo en Cristo. Si tú estás viendo a alguien que tiene una necesidad, bríndale tu apoyo, por amor a Dios, porque de esa manera tú vas a demostrarle a Dios cuánto le amas. ¿Verdad? Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos.
Y uno de los mandamientos es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy es el tiempo de ayudar a la gente. El apóstol Pablo, fíjense algo que me llama la atención. Dice Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros debemos de estar en unidad. Nosotros debemos de aprender a vivir en una paz. Tú transportas la paz. Tú, si vives en Cristo, si tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, tú eres alguien que puedes transportar esa paz de la cual el apóstol Pablo está hablando. Y nosotros debemos de guardar esa unidad. Nosotros debemos de vivir en unidad. El enemigo, dice Juan, ¿verdad?, que vino para matar, robar y destruir. Él sabe dividir. Él sabe restar. Él hace división en las familias, hace división en las iglesias, hace división aún en tu comunidad, a un lado con tus vecinos, con la misma familia. Pero Jesucristo sabe multiplicar y sabe sumar. Porque Él dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él, si tú estás siendo guiado por Él, debes de aprender a tomar ese principio de la unidad y trabajar como un solo cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo no son las 4 paredes donde nos congregamos. No importa a la iglesia que asistas. Esa no es la iglesia. Ese es el templo, es el tabernáculo de reunión. La iglesia es nuestra vida misma. Somos tú y yo. Somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo necesita estar en movimiento, haciendo lo que nos corresponde. Tenemos que estar ayudando a la gente en este momento, ¿verdad? A mí me impresiona y me causa tristeza, porque dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos conforme a su necesidad, según su necesidad. Fíjense, qué tan lejos estamos de la iglesia primitiva. Qué tristeza le daría ver a Dios, vernos tan distantes, vernos trabajando para lo suyo, en lugar de estar teniendo ese mismo deseo de ayudar a los demás, de estar en unidad, de estar en una misma manera de pensar y de sentir. Si algo te aflige, yo debo de estar ahí para ayudarte, para consolarte, para orar por ti, pero también para ayudarte materialmente, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros debemos de entender. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Quiero que si tienes ahí tu Biblia, puedas acompañarme y leer una parte, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12. Vamos a leer. Fíjense, dice los deberes cristianos, así aparece, los deberes cristianos. Yo me di a la tarea de investigar qué es un cristiano, porque hay mucha división entre uno que se dice cristiano y otro que dice que es católico, o otro que dice evangelista. ¿Qué es un cristiano? El diccionario dice que es todo aquel que practica las enseñanzas de Jesucristo. Practica, fíjate muy bien, aquel que practica las enseñanzas de Jesús, no que sabe o que cree, que practica las enseñanzas de Jesús. Ese es un cristiano. Fíjate lo que habla el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjense algo importante. Esta carta te la está escribiendo a ti y me la está escribiendo a mí, que creemos en Jesucristo. Y empieza a decirnos parte de los requisitos. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Fíjense nada más. El amor. Ahí hago un paréntesis para decirte algo. Por amor, Dios creó los cielos y la tierra. Por amor, Dios creó al ser humano, a toda la plenitud de la tierra. Por amor, nos reconcilia nuestro Señor Jesucristo. Por amor, Jesús viene a la tierra, se hace hombre, se hace carne y muere como carne por reconciliarnos a nosotros con nuestro Padre. Y por amor, Jesús antes de irse dice: no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Consolador. Ese es el amor, fíjense, tan grande. Y nos dice aquí, versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Tú sabes qué es lo bueno? ¿Tú sabes qué representa el ser bueno? No hay ninguno bueno. Dice Romanos 3, versículo 11. Todos nos desviamos según nuestro propio pensamiento, sobre todo en nuestra manera de pensar y de vivir, ¿verdad? Romanos 3:10 dice: no hay justo ni a uno, no. Todos fallamos, pero necesitamos reconsiderar nuestra forma de pensar y de vivir. Debemos nosotros de vivir, se dice, aborreciendo lo malo, ¿verdad? Tenemos que empezar a buscar lo que es bueno. Y dice versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que refiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ahí viene una regla de oro. Este es un principio que debes de poner en tu vida diaria, hermano y hermana. Si tú crees en Jesucristo, no importa la iglesia que vayas, tienes que aprenderlo a vivir todos los días de tu vida. Gozosos en la esperanza. Versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Es algo que nosotros debemos de llevar a cabo. Estar en todo tiempo gozoso, no importa la circunstancia que estás viviendo, gózate en el Señor. El Señor es el que te da ese gozo, aun cuando están pasando situaciones difíciles. Sí, mira, alabar a Dios cuando no hay problemas, cualquiera, pero alaba a Dios cuando tienes problemas, eso sí tiene mérito, eso sí es de aplaudirse. Que tú alabes a Dios aunque tengas el agua hasta el cuello y que digas ya no puedo más, eso sí es de aplaudirse. En medio de tus tribulaciones, en medio de tu prueba. Ahora déjame te digo, versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fíjense, si tú dices conocer a Cristo, tienes que empezar a bendecir a la gente. Comparte de lo que a ti te pueda sobrar o de lo que tú tengas. Comparte con la gente. Si es un pan, compártelo. Que tienes unas tortillas, que tienes algo en tu despensa que dices, esto creo me sobra,
Mira a alguien a tu alrededor, alguien en tu familia, alguien de tus vecinos, tal vez está necesitando ese alimento, compártelo, compártelo. Fíjate, dice versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. También sé hospedador, ayuda a la gente. Dice la palabra que muchos sin saberlo han hospedado ángeles. Así que debes de aprender a hospedar a la gente. Tal vez no es el momento, porque tienes tal vez eso que nos están dando, esa indicación, ¿verdad? Nos están dando la indicación las autoridades de no recibir a nadie, de guardar la sana distancia, pero sí, cuando pase la contingencia, vuélvete un hospedador. Ayuda a alguien que tú sepas que lo requiere. Versículo 14 dice, bendice a los que te persiguen y bendice y no maldigas. Es algo importante. Debes de aprender a bendecir a la gente. No hacer un juicio sobre ellos. No señalarlos, ¿verdad? Mateo 7 dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara con que eres medido serás juzgado. Serás medido en todos tus caminos. Ten mucho cuidado. No hables mal de la gente. No maldigas aún aquellos que te causan mal. Y vamos a ver por qué. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Has visto a alguien llorar? ¿Qué hiciste cuando lo viste llorar? ¿Te estremeciste? ¿Lloraste junto con él? ¿Lo abrazaste? ¿Le diste una palabra de aliento? Ahí está la situación. Si fuiste indiferente, perdóname, hermano, pero déjame decirte que Dios hubiera esperado que tú pudieras abrazarlo y sentir ese dolor que él tenía para que él se sintiera que tú lo entiendes, ¿verdad? Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, ¿verdad? También es necesario, si hay alguien que está gozando por un triunfo o porque le va bien aún en medio de la situación difícil, gózate con él. Glorifica a Dios. Qué bueno que mi hermano tiene esa bendición. Qué bueno que mi familia le está yendo bien porque Dios le está abriendo la puerta. Gózate con él. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Wow, ahí está una situación. Versículo 17. Aguas con lo que hacemos. No pagues a nadie mal por mal, sino procura lo bueno delante de todos los hombres. Seguimos hablando de que no debemos de hacer un juicio según nuestra propia prudencia o nuestro propio entendimiento. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y fíjate, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, o sea, cada uno de nosotros, si algo depende de mí para que yo me mantenga en paz con los demás, yo tengo que hacerlo. Y tengo que hacer lo que a mí me corresponde. Lo que ya no me corresponde es los demás. Yo puedo tener la paz con los demás y si ellos no me quieren hablar o si son altivos o si nos minimizan, ya no queda en nosotros. Nosotros tenemos que mantener nuestra paz. Versículo 19. Algo más importante. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Wow. La venganza es del Señor, hermano. ¿Has pasado momentos difíciles? ¿Te han señalado, te han criticado, te han juzgado? Déjalo todo en las manos de Dios. Tal vez no van a entender por qué tú vives de esa manera, o por qué tu fe es de una y no como la que ellos quieren tener, o por qué tu comportamiento o tu forma de vestir, o por qué tú tienes ciertas prácticas diferentes a las de ellos. Y por eso te van a juzgar, te van a señalar, te van a criticar, te van a aislar de su vida. Pero dice el Señor que no debemos de vengarnos por nosotros mismos. No es nuestra la venganza, es del Señor, ¿verdad?
Un principio más, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si estamos hablando que debemos de bendecir a la gente, a nuestros hermanos primeramente, a nuestra familia, pero aquí Dios va más allá. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Porque Él no está viendo el juicio como nosotros veríamos el juicio. Él me la hizo, Él me la paga. No, no es así. Dice el Señor, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Fíjense. Es como por ahí dirían, le das cachetada con guante blanco. Porque tú le estás haciendo un bien mientras él siempre está deseando tu mal. ¿Verdad? Versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Wow. Entonces fíjense, los deberes cristianos. Y si tú dices conocer y creer en Jesucristo, es lo que tienes que aprender a vivir día a día. Hoy, déjame te comento que nosotros debemos de tener un principio, ¿verdad? El de hacer la obra que Dios nos está encomendando a cada uno, de acuerdo a tu posibilidad, de acuerdo a cómo tú puedas ayudar. Si ves que hay gente a tu alrededor que vive en la calle, la gente de condición de calle, déjame decirte que tiene situaciones todavía más severas que los que estamos en un lugar. Ellos no tienen un techo donde protegerse. Si viene gente infectada cerca de ellos, son más propensos, son más vulnerables a contagiarse. Y son los que menos tienen, los que más necesitan. Nosotros necesitamos ayudarles. Tiéndele tu mano, por favor. Si tú ves en la calle, si tienes que salir por alguna situación, vas por la comida, por el pan, por favor, lleva algo en tu mano, regálale una moneda, compártele un pan, un taco. Eso es lo que hace la diferencia entre alguien que cree solo en Jesús y alguien que practica las enseñanzas de Jesucristo, que eso es lo que nos vuelve un verdadero cristiano, el que practica las enseñanzas de Jesús. Entonces te dejo con una pregunta. Es ¿cómo estás mirando a la gente en este tiempo de necesidad? ¿Le tiendes la mano o eres indiferente? Debemos de aprender a hacer lo que Jesús nos está enseñando. Mi hermano, mi amigo, tú que me estás viendo, familia, te bendigo en el nombre de Jesucristo y es mi deseo que Dios te pueda dar ese amor que todavía en el tiempo en el que ya estaba subiendo con la cruz, con una pesada cruz que no era de Él, era de nosotros. Él iba llevando esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Iba pensando en que iba a valer el esfuerzo, iba a valer la pena ese esfuerzo, porque iba a decir lo que yo les he enseñado con palabras, ellos lo van a practicar. Ama a tu prójimo. Por favor, hermana, hermano, amigo, familia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la tarea de esta noche. Te bendigo en el nombre de Jesús y le doy gloria a Dios por tu vida. Que tengas excelente noche y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre tu vida y sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.